Hola y gracias por sintonizarte el día de hoy en nuestro programa de En Espíritu y en Verdad. Yo quiero que tú sepas que yo he orado por ti, que yo estoy pidiéndole a Dios para que estos segmentos, estos episodios sean de bendición a tu vida. Mi nombre es Imelda Terrones y nuestro deseo con este podcast es ayudarte a crecer, a ayudarte a fundamentarte en la palabra de Dios para que podamos convertirnos en los adoradores que el Padre está buscando, aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. El día de hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes una conversación muy especial con una mujer cuya vida, su testimonio y ejemplo han sido una bendición para muchísimas personas alrededor del mundo y aún personalmente para mí su voz ha sido muy especial y le doy gracias a ella por la oportunidad que nos dio de estar con nosotros, de compartir algunas palabras de sabiduría. Y estamos hablando de la hermana Evie Drost. Es la esposa del evangelista Mark Drost. Ella es una autora, una conferencista, es misionera y una verdadera pionera de la fe. Durante décadas ha ministrado junto a su esposo y ha llevado el mensaje del evangelio a diferentes partes del mundo. En esta entrevista hablamos de temas sobre la transformación, la identidad, la obediencia y cómo rendirse a Dios incluso en las etapas más difíciles e inciertas de nuestra vida. Y nuestro deseo es que sea de gran bendición para tu vida y gracias por sintonizarte. Si quiero dejarte saber si tú quieres seguir escuchando la serie que comencé la semana pasada sobre Avanza y Recuerda. Regresa para la siguiente semana, vamos a tener ese episodio, pero hoy te comparto esta entrevista y oro que sea de gran bendición para tu vida. En espíritu y en verdad, a pesar de las tormentas, caminamos con Dios, en su luz no hay temores, por medio de su palabra, la vida se conforta, verdades bíblicas que al alma transforman. El día de hoy me siento muy emocionada, me siento muy honrada porque vamos a entrevistar a una mujer cuyo caminar con Dios ha sido una fuente de bendición y crecimiento espiritual para muchos, incluyéndome a mí. Hoy tenemos con nosotros a nuestra hermana Evie Drost. Ella es una autora, una conferencista y una mujer con una trayectoria poderosa en el ministerio internacional. Durante 10 años, ella y su esposo sirvieron como misioneros en México y luego pastorearon por 5 años una congregación de habla hispana en Dallas, Texas. Actualmente, ella acompaña a su esposo, el evangelista internacional Mark Drost, en el ministerio alrededor del mundo. Además de su labor ministerial, ella tiene una sólida formación académica, tiene una licenciatura en administración de empresas con una especialización en psicología de Liberty University. Es autora de varios libros muy impactantes como Breaking the Barrier, Breaking Through What's Breaking You y Punch the Bully, Dealing with Anxiety. También tiene un libro en español llamado Dios Ego y son libros muy buenísimos. Ella y su esposo Mark tienen 2 hijos adultos y actualmente viven en Dallas, Texas. Bienvenida, hermana Evie. Sabemos que su vida, su testimonio y su sensibilidad al espíritu han sido una bendición para muchas personas alrededor del mundo. Es una mujer que rompe barreras, habla con autoridad, pero también con mucha compasión, con mucho amor. Y en lo personal, ella ha sido una voz de aliento y dirección en mi vida. Pero más allá de eso, estoy convencida de que hoy ella va a bendecirnos a nosotros. Amén. Así que bienvenida, mi hermana Evie. Muchas gracias. Es un placer estar aquí contigo en este podcast. Y yo creo que Dios va a estar usando este podcast para bendecir a muchas vidas. Gracias por esta invitación.
Amén, mi hermanita. Bueno, vamos a comenzar. Yo puedo hablar mucho, pero vamos a dejar mejor que usted hable, porque vamos a comenzar preguntándole algunas preguntas para poder conocer un poco más de usted. ¿Podría compartirnos un poco sobre su trasfondo y cómo llegó a conocer al Señor de manera personal? Bueno, yo nací en un hogar cristiano, gracias a Dios. Entonces, crecí en la iglesia, supe muy bien las cosas de Dios desde, pues, el día que nací, a la verdad. Entonces, pero llegó el momento cuando Dios comenzó a trabajar en mi corazón y a los 8 años de edad es cuando me bauticé en el nombre del Señor Jesucristo, cuando fui llena del Espíritu Santo. Y fue una experiencia muy grata, muy que impactó mi vida, pero hasta que llegué a los 12 años es cuando en serio comencé a buscar el Señor. Y desde esa edad, pues, fue como es un caminar con Dios de todos los días. Y sentí que Dios me estaba llamando al campo misionero cuando yo tenía como 14 años. Y pues gracias a Dios conocí al hermano Marcos Drost cuando yo tenía 19 años y me casé con él y fuimos al campo misionero y allí es donde comenzó la trayectoria del el ministerio que Dios nos ha dado. Wow, qué historia. Entonces el Señor estaba orando en su vida desde que usted estaba pequeñita. Wow. Sí, Ya, y me imagino que su vida es un legado de su familia, ¿verdad? Que para que usted pudo haber entregado su vida al Señor a esa edad, usted tuvo ejemplos y usted tuvo acceso a la presencia de Dios desde pequeña, me imagino. sí, así es. Y doy gracias a Dios por mis padres. Mi papá, él no nació siendo cristiano, pero el Señor lo encontró cuando él estaba en el ejército. Entonces ahí se convirtió y la historia de él es una historia muy bonita de su conversión. Y mi mamá, ella sí tenía esta historia con la iglesia pentecostal, pero ella se convirtió creo que a los 13 años de edad, pero gracias a Dios que sí, me criaron en un hogar cristiano y yo doy gracias a Dios por mis padres porque verdaderamente eran personas que servían y amaban a Dios y todos los días yo miré ese ejemplo y es una riqueza que Dios me ha dado. Amén, amén. Y no para salirnos un poco del tema, pero eso sí abarca el tema importante de la importancia de la influencia de de los padres sobre los hijos, ¿verdad? Es, En, sí. sí, en cómo podemos impactar la vida de nuestros pequeñitos, aun si no tenemos cargos grandes o en nombres o liderazgos, nuestra vida, nuestro carácter puede impactarlos. No sé si tenga algún comentario para decir sobre eso. Claro que sí, en mi opinión y lo que yo veo en la palabra de Dios también, que la mayor influencia que una persona va a ejercer en su vida es sobre sus hijos. Pero es un poco sutil porque es cotidiano, es una cosa común, ¿no? Porque todos los días estamos con ellos y navegando qué es ser padre o madre y a veces no estamos reconociendo el poder de ser padre, de ser madre, que es en esas acciones de todos los días, esas palabras de todos los días, es el mayor poder que va a tener en toda su vida sobre sus hijos. Amén, amén. Y claro que pues lo miramos aún en su propia vida. Sus hijos son un ejemplo hermoso para nuestra juventud de jóvenes que aman a Dios y que están entregados a la obra del Señor y le damos gracias a Dios por eso. Gracias a Gracias, mi Dios. hermana. Gracias, wow. Y a lo largo de su caminar, en su trayectoria de vida, de fe, ¿hubo algún momento de rendición o de transformación que marcó un punto? Definitivo en su caminar espiritual? Bueno, claro que sí. Y yo pienso que el caminar con Dios es un proceso de llegar a esos momentos de rendimiento en su vida. Como dice en 2 Corintios 3:18, que vamos siendo transformadas a la gloria de Dios, a la imagen de Jesús, de gloria en gloria. Pero esas glorias
comienzan con un momento de primeramente reconocer el cambio que necesitamos tener en nuestras vidas y luego someternos a ese cambio y la obra de Dios en nuestro espíritu personal. Y de esa manera vamos creciendo, de esa manera vamos alcanzando otros niveles en Dios, un proceso de rendimiento, momentos. Y yo estaba pensando en un momento, y sabe que a veces pensamos que esas glorias o esos momentos son, no sé, a una altura muy espiritual y muy celestial, y sí es cierto que a veces son, pero a veces son más comunes o más sencillos, pero tienen la misma importancia en nuestro caminar con Dios. Y yo estaba recordando cuando nosotros fuimos al campo misionero, yo nunca había sido una esposa de pastor, o mis papás no eran pastores, eran personas dedicadas a Dios, maestros en la iglesia, pero no eran pastores. Entonces yo no crecí en un hogar pastoral. Y bueno, es diferente ser una persona de la iglesia y luego ir a ser un pastor o una pastora o ser un ministro. Entonces, cuando yo llegué a México, comenzamos a pastorear una iglesia allá. Y yo en mi corazón, yo llevaba un gran amor hacia esas personas. Yo amaba a México, amaba a los hermanos de la iglesia, pero por mi personalidad, por tal vez algunas cosas de mi pasado, yo nunca fui una persona muy expresiva. Yo fui un poco cohibida. Entonces, hubo un momento que una hermana de la iglesia se enojó con nosotros, como a veces pasa en la iglesia. Entonces, ella comenzó a decir cosas a mi esposo y como acusarle y cosas, pero ella nada más me dijo a mí una cosa, y esa cosa era: hermana Eva, usted no nos ama, no nos ama a nosotros, las ovejas aquí. Y yo como, pero no es verdad, yo les amo un montón, yo aquí estoy en el campo misionero dando mi vida para el reino de Dios aquí, y tengo un gran amor hacia las personas. Entonces me conmovió mucho ese comentario de la hermana. Entonces fui con Dios, ¿no? Eso es lo que siempre hago. Fui Claro. con Dios y dije: Señor, y con las lágrimas y un poco de enojo y todo: Señor, ¿por qué dijo la hermana eso? Yo no entiendo si yo tengo esa carga para estas personas y los amo. Y el Señor me habló, me mostró, y así es como comienzan las glorias de Dios en nuestra vida. Él nos muestra algo que no estamos viendo. Y Él me mostró: sí, cargas un amor para esas personas, pero ellos no lo sienten, no lo pueden percibir porque tú no lo expresas a ellos. Entonces dije: eso significa que yo voy a tener que hablar más, mostrar más afecto y todo eso. Y la verdad es que yo iba a la iglesia, me senté, y el momento que se despidió, yo me fui, porque no me gustaba mucho relacionarme con las personas. Yo tenía mucha inseguridad. Entonces yo dije: Señor, ¿qué hago? ¿Qué en realidad qué hago? Y eso es lo que el Señor nos da, esa sabiduría, porque a veces sí nos muestra una cosa y decimos: ok, yo veo que necesito un cambio, pero no sabemos cómo cambiar porque es algo nuevo. Entonces, eso es lo que yo pido a Dios: muéstrame una cosa en la realidad que necesito hacer. Y esa cosa que el Señor me mostró era simplemente cuando tú vas a la iglesia, que no era una iglesia muy grande, tú vas a saludar a cada hermana y a cada hermano antes de que salgas de la puerta. Uy, y Wow. me costó, era incómodo. A veces los cambios de Dios sí son incómodos, casi siempre. Entonces yo dije: ok, Señor, me voy a dedicar a saludar a todos. Es lo único que voy a hacer, porque para mí era algo que me costó. Y comencé a hacerlo. Después me imagino que se sorprendieron, porque yo fui con cada hermano y cada hermana, y Dios le bendiga, Dios le bendiga.
Pero sabe que eso fue para mí una apertura en mi vida porque comencé a entender, ay, las personas sí me aceptan, las personas no me van a rechazar, sí van a demostrar amor, como que comencé a abrir mi entendimiento, que fue una nueva trayectoria para mi vida mental y espiritual y eso causó un gran cambio, fue el comienzo de un gran cambio en mi vida, porque de allí pude salirme de mí misma y tener más confianza con las personas. Wow, qué historia. Y hay mucho que desempacar en todo lo que acaba de compartirnos. Por ejemplo, algo que dijo unas palabras claves, ¿verdad? Reconocer y entregar. Yo diría que muchas veces como seres humanos de nuestra humanidad, una de las cosas que existe es el orgullo muy sutil, ¿verdad? Donde es Sí, muy difícil poder llegar al punto de reconocer estoy mal o hay algo en mí que necesita cambiar y o tal vez alguien más sí tenga la razón. Y más que nada, no tan solo reconocerlo, pero después entregarlo y permitir que Dios lidie con esas cosas en nuestro corazón que están mal, que tal vez han sido parte de nuestra vida por años, aún sí, décadas, por tanto tiempo, ¿verdad? Entonces, no sé si sí. quisiera comentar algo sobre cuál es ese proceso de poder reconocerlo y entregarlo, porque yo lo he mirado en su vida, hermana Ivy, no he mirado no he tratado lo suficiente con usted para tener una relación más, pero yo he escuchado muchos de sus mensajes y cómo usted habla con una humildad y yo diría que su voz es muy importante para que nosotros podamos aprender a caminar en ese aspecto de la humildad y aprender a reconocer y entregar. Usted lo dijo muy bien, hermana, cuando dijo del orgullo. Hay dos obstáculos mayores cuando viene a transformación personal y espiritual, tanto como en lo natural. Y yo los veo como los dos monstruos de la humanidad. Y número uno Mm, es lo que usted comentó, es el orgullo. El orgullo es algo que todos tenemos. Aún una persona que se mira humilde lleva orgullo porque es mm, parte de nuestro ego, es parte de nuestra naturaleza humana. Ahí está. Y entonces hay ese orgullo que muchas veces, y lo he visto en muchos casos, que Dios está tratando de mostrar a una persona, aquí hay un problema, aquí hay algo que no está conforme a mi voluntad para su vida, pero hay un orgullo en esa persona que no escucha, que no reconoce. Y primeramente, como exactamente como usted dijo, si queremos tener cambios en nuestras vidas, si queremos escalar nuevos niveles, primeramente vamos a tener que humillarnos delante de Dios y a veces delante de otras personas, porque mm. Dios usa a personas a instruirnos, a mostrarnos. Hay esos puntos ciegos en todas nuestras vidas y entonces tenemos que reconocer, ay, aquí tengo un problema, aquí en esta área no estoy alineada con Dios, aquí necesito buscar más qué es que Dios quiere en esa parte. Y sabe que Dios, él trata con cada persona individualmente. Hay cosas que Dios me va a mostrar a mí que Él no tiene que mostrar a usted, porque es Amén. algo que Él necesita trabajar en mí. Dios es muy personal con nosotros Amén. cuando estamos caminando con Él. Entonces, número uno es el orgullo, número dos es el miedo. Mm, Entonces, esos son las dos cosas que sirven como los mayores obstáculos en la vida de uno. Entonces, si nos humillamos y decimos, sí, Señor, yo veo, yo reconozco, hay un problema aquí y yo necesito, porque somos socios con Dios. Muchas veces pensamos que Dios va a cambiarnos mágicamente, nos va a tocar y sí, Dios hace milagros, eso es cierto, hace milagros. Hay momentos de cambio completo en nuestras vidas, pero en los mayores de los casos vamos a tener que ser socios con Él, vamos a tener que poner de nuestra parte. Y entonces es primeramente reconociendo y diciendo, Señor, yo reconozco, perdóname, ayúdame, te necesito. Pero después de eso, eso nos da una responsabilidad de hacer el cambio con Dios. mm. Y ahí es donde muchas veces entra el miedo, porque muchas veces es un área de nuestras vidas desconocida.
Entonces, yo llamo eso el lago lodoso, porque tenemos que nadar ese lago lodoso al otro lado y es Wow. un Mm, proceso de mucho miedo. mm. Yo no conozco estas aguas, yo no veo en estas aguas, yo no sé qué está en estas aguas. Señor, tú tienes que guiarme, tú tienes que mostrarme en los detalles más pequeños, en las cosas más grandes. Yo estoy dependiendo de ti, de tu sabiduría, como tú dijiste que nos iba a dar sabiduría. Si pedimos en tu gracia, si hago un error, en tu misericordia y en tu fortaleza. Y eso es meternos a ese lado desconocido y todos los días nadar, nadar hasta que llegamos al otro lado. Amén. Wow, amén. Qué poderoso. Y yo diría también añadir un poco sobre el hecho de que no hay vergüenza en la debilidad, no hay vergüenza en el hecho de que a veces estamos pasando por esos procesos de transformación, porque a veces yo diría que en la humanidad también está la tendencia de presentar y querer tener la mejor imagen, ¿verdad? Y no querer demostrarle a otras personas que estamos en un proceso de transformación Sí, porque es incómodo, y a veces, pues, la verdad, como seres humanos nos da vergüenza que alguien sepa que no estamos en el lugar donde queremos estar o queremos que ellos piensen que estemos, pero yo diría que parte de esa humildad es también reconocer que todos batallamos, todos pasamos por procesos y que si en lugar de cubrir esos momentos difíciles, los compartiéramos, buscáramos ayuda de personas que han pasado por eso y también nos convertiríamos en, como por ejemplo, usted está dando un testimonio tan poderoso de lo que usted ha pasado y eso puede ayudarle a otras personas que están tal vez en este momento pasando por algo similar y usted, su voz es una voz de aliento para esas personas y de igual manera los testimonios que cargamos nosotros no son puntos de debilidad para avergonzarnos, sino puntos de victoria. Ya una vez que salimos de ese lodo, de ese lago de lodo, podemos estar al otro lado diciéndole a las personas que aún están nadando, tú puedes, sigue sí, adelante, tú puedes, ¿verdad? sí, así es. Y me gusta ese punto de la debilidad y de la vergüenza de sentirnos débiles, porque es cierto, cuando Dios nos llama a hacer ese cambio, vamos a sentirnos débiles. Pero la cuestión no es si una persona es fuerte o si una persona es débil. Todos tenemos debilidades. La cuestión es cómo soy débil. Mm, ¿Cómo es usted débil? No es si somos débiles, es cómo. Porque todos, porque somos humanos y todos tenemos esas imperfecciones en nuestra humanidad, pero gastamos mucho tiempo en tratar de cubrirlas. Y dice, no, no, yo tengo que ser fuerte y no puedo dejar que la gente sepa que estoy batallando con esto. Y no, ok, tal vez una persona nos critica, pero le garantizo que esa persona también tiene áreas de debilidad. Tal vez están encubriéndolas, pero las tiene. amén, amén. Y por eso es importante mantenernos en la presencia de Dios, que Dios nos ayude a mantenernos humildes más que nada y recordar también que al mirar a otras personas pasar por procesos de transformación, recordar que nosotros hemos pasado por ahí y ser amables y ser personas que pueden conllevar el amor de Cristo y ayudar a esas Sí, personas. así es. Amén, mi hermana. Pues muchas gracias por eso tan poderoso que nos acaba de compartir. Ahora, hablando sobre ahora cambiando un poco más al ministerio, Ujú. no sé si nos puede contar un poco de cómo evolucionó su llamado al ministerio y qué papel jugó su relación personal con Dios en ese proceso. ¿Cómo fue que usted sintió que Dios la llamó al ministerio? Yo sé que usted es conferencista, ¿verdad? Comparte la palabra del Señor. Sí. Cuéntenos un poco más de eso. Bueno, como ya mencioné, yo tenía como 14 años cuando el Señor comenzó a hablar conmigo, hablar a mi corazón acerca de ser una misionera. Bueno, en aquel tiempo yo no sabía cómo. Yo vengo del estado de Pensilvania, yo no venía de un hogar pastoral ni nada de eso. Bueno, ¿cómo Dios? Yo no sé. Pero Dios sí puso eso y en mi adolescencia Dios me hablaba mucho en momentos muy claros de que me estaba llamando al campo misionero. Entonces, pero pues yo no sé. Y muchas veces sentimos que tal vez Dios nos está llamando, pero estamos viendo la realidad como, pero ¿cómo se va a cumplir esto?
pero nuestro deber no es averiguar cómo, es simplemente estar todos los días siguiendo al Señor y Él se encarga de cómo va a pasar en nuestras vidas. Bueno, entonces conocí al hermano Marcos y bueno, fuimos directamente de nuestra luna de miel, fuimos directamente a México. Wow. Y tuve muchos cambios muy rápidos en mi vida. Yo había anhelado toda mi vida ser parte de ese ministerio y ser esposa de pastor, ser misionera. Yo anhelaba eso, pero le voy a decir la verdad que la realidad fue, fue un golpe, fue un golpe un poco duro porque es una realidad, ¿no? Dije, Sí, sí. wow, en la mente es una cosa, en la realidad es otra. Y tuve que tratar con eso. Y Mm. muchos retos. Confusiones, problemas, cargas, problemas con a veces los hermanos de la iglesia, a veces en el propio matrimonio. Entonces, bueno, mi plan siempre ha sido mi vida, toda mi vida. Yo voy con el Señor, yo hablo con el Señor, yo me refugio en el Señor. Yo pienso que esa es la clave de la vida, refugiarnos en Dios. Y bueno, Amén. poco a poco, por esa situación, Dios me ayudó. Primeramente me dio su amor, su gracia. Eso fue lo primordial que me sustentó, fue su amor, pero también su sabiduría y sus lecciones. Ok, esto funciona así. También utilizó mucho a mi esposo para enseñarme cosas, para explicarme cosas, algunas cosas muy sencillas, pero yo no las entendía y él me ayudaba. Entonces, y a través de ese proceso Dios comenzó a desarrollar en mí un ministerio, me dio oportunidades en México, cuando yo estuve ya muchos años, ya 20 años que yo estuve allí. No hubo un departamento de escuela dominical, entonces Dios me dio la oportunidad de establecer ese departamento y de hecho estuve en México hace unas semanas ya es pastor, ya es un hombre Wow. de Dios, predicó en la conferencia y me estaba comentando, hermana Eva, yo recuerdo cuando usted estaba a cargo de la escuela dominical y hizo todo y vino a nuestra iglesia, nos enseñó y le dije, wow, esos son los frutos de ser una viejita. Ay. No, pero, está me, joven. pero me dio un aliento, Sí, ¿no? Escuchar sí. eso, lo que él dijo. Entonces, yo recuerdo cuando yo estaba en el Instituto Bíblico, tuvimos un profesor y él dijo algo que siempre me pegó. Él dijo, muchas veces estamos buscando la voluntad de Dios para nuestras vidas en el sentido del ministerio. ¿Y qué es que yo hago y cómo desarrollo y yo no sé, estamos buscando y orando y ayunando y que Dios abre la puerta y Dios sí nos abre puertas. Pero él dijo algo que me pegó mucho y él dijo, simplemente haz lo que está a la mano hacer en este momento. Mm, Busca necesidad a su alrededor. ¿Dónde hay necesidad? ¿Qué es que mi iglesia está diciendo? Necesitamos ayuda aquí. ¿Qué es que yo estoy notando? Wow, hay mucha necesidad de ánimo, hay mucha necesidad de apoyo en esa área. Busca donde hay necesidad a su alrededor, en su mundo. mm, Y entonces mm. comience a hacer esto. Y es esa cosa, eso me ayudó mucho en mi vida para Wow. desarrollar en el ministerio. Amén. Amén, mi hermana. Wow, pues qué bendición, ¿verdad? Me imagino poder mirar a esas semillitas que plantó hace años, esas inversiones que hizo. Y algo muy impactante sobre el hecho de que a pesar de cuán difícil se le hizo, me imagino, pues como usted comentó, que había soñado con estar en el ministerio por tanto tiempo y de alguna manera cuando se experimenta se siente como decepcionado uno, pues porque no es lo que uno Eso es creía, cierto. no es lo que uno creía. Y eso hay muchas veces no tan solo con el ministerio. Yo diría que el vivir para Dios y el vivir sirviendo a Dios muchas veces llega con, yo diría, decepciones enmascaradas, ¿verdad? Porque Sí, muchas veces no necesariamente son decepciones reales,
pero en lo personal sí son verdaderas, en nuestras emociones sí lo son, porque las cosas no eran conforme nosotros creíamos que serían. Pero me imagino que esto fue aquello que la ayudó a crecer, que la ayudó a salir de su zona de confort, que la ayudó, que Dios lo usó para refinar su fe, ¿verdad? No sé Sí, si quisiera comentar algo al respecto de eso. sí, es muy cierto lo que usted dice, de que muchas veces lo que anhelamos resulta ser una decepción para nosotras mismas por nuestras percepciones. Un gran ejemplo de esto es el matrimonio, porque Ujú. nos casamos con tanta expectativa, oh, él va a ser mi príncipe y él va a cumplirme y él va a hacer todo esto y él está pensando lo mismo según su percepción y nos casamos y rápido nos da cuenta, oh, Dios mío, esto no es lo que yo esperaba, esto es muy diferente y Sí. sentimos decepciones y casi siempre lo que es los conflictos y los problemas y bueno, lo que encontramos en un matrimonio que no es tan positivo, casi siempre está a base de decepciones, que yo no esperaba esto, yo pensaba que iba a ser así, y tenemos que tratar, y es muy difícil tratar con decepciones, porque es un sentido de pérdida. Entonces, en el ministerio es muy parecido, y más si uno no es crecido en el ministerio, si uno entra en el ministerio a una edad de adulto, pero no tiene experiencia en el ministerio, entonces tiene sus percepciones, tiene sus esperanzas, puede ser a veces una percepción muy ideal de que, oh, va a ser ahí, yo todos los días allí con Jesús tomando café y allí con los ángeles y cuando vemos que es la realidad, la dura realidad, Ya. tratando con los quehaceres que tenemos que hacer todos los días, con la casa, con ayudando al esposo y las cosas de la iglesia. Y, ay, Dios mío, esto no es lo que yo esperaba. Y hay allí muchas personas que pierden el deseo ya para el ministerio, pierden la motivación que tuvieron antes para hacer el ministerio de Dios. Así es, y yo diría, para lo personal, para mí algo que me ha ayudado con esas excepciones muchas veces es evaluar cuáles son mis fuentes de información y mis fuentes que establecen esas expectativas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, con el matrimonio, muchas veces al principio del matrimonio las cosas son difíciles porque, como lo acabo de mencionar, esas percepciones están allí, esas expectativas, pero ¿de dónde vienen esas expectativas? Y Sí, eso es importante. Muchas veces miramos vienen de Hollywood, ¿verdad? sí, Pareja perfecta, donde el esposo es perfecto, la esposa es perfecta, y lamentablemente eso no es verdad, eso es una mentira. Y cuando entramos al matrimonio o entramos al ministerio o a cualquier otro aspecto, aún sirviendo a Dios, las cosas muchas veces me he encontrado, hemos trabajado con personas que llegan a los caminos del Señor creyendo que todo va a ser de color de rosas. Y ujú, no puede existir nada más lejos de la verdad, no porque Dios no nos ama, claro, hay bendiciones, pero también aprender a conocer la verdad y conocer las fuentes de donde establecemos esas expectativas, ¿verdad? es muy cierto, Sí, mi muy hermanita. Entonces, pues muchas gracias por compartirnos eso, mi hermana. Muy importante para nosotros y su vida, pues ha sido de bendición para mí en lo personal, para muchas personas y le damos gracias a Dios que desde pequeñita ya la había escogido especialmente para él y para ayudarnos a nosotros. Amén. gloria a Este, Dios. y vamos a hablar, en medio de sus temporadas ocupadas y con tantas responsabilidades, me imagino, pues me imagino que ustedes viajan bastante. ¿Cómo es que usted cuida su relación personal con Dios? Bueno, le voy a contar algo. Yo recuerdo que mi esposo y yo duramos 7 años sin hijos, um, y fue una etapa muy difícil. Pero después de 7 años, gracias a Dios, nos concedió nuestro hijo. Y en ese tiempo estábamos en Tijuana, Baja California, México, comenzando una iglesia de la nada, de la nada. Entonces fue un tiempo de mucha responsabilidad, mucho trabajo, y encima de eso ahora una criatura nueva en mi vida y yo siendo una nueva mamá, bueno,
si una persona es mamá, ya sabe el trabajo que se abarca, porque es mucho trabajo y encima de eso todo lo demás. Entonces, yo la verdad llegué a un momento que yo sentía que yo me estaba ahogando espiritualmente, porque antes pues tenía yo el lujo de tomar mi tiempo con Dios todos los días, 1 hora si yo quería, 2 horas si yo quería, leer la palabra, estudiar la palabra, y ahora yo sentía que yo ni tenía tiempo para respirar. Wow. Y yo Ujú. estaba ahogándome. Entonces fui con el Señor y dije, Señor, yo no sé qué hacer. Pues no es una cosa que yo puedo poner a un lado, Ya. porque es mi bebé y encima todo lo demás. Y yo, pues yo no sé qué hacer. El Señor me dijo algo que me ayudó bastante. Él me dijo, hay, hay estaciones de su vida donde va a comer banquetes, va a Mm, tener tiempo para sentarse y comer bien, pero hay otras temporadas en su vida donde va a tener que sustentarse ujú, de bocadillos, de snacks. mm. Y va a tener que, cuando pueda, tomar un snack. Y ok, ahora entiendo. Y eso es lo que yo hacía. Cuando yo tenía 10 minutos, yo oraba. Cuando yo tenía 5 minutos, yo leía la palabra de Dios. Y por esa etapa de mi vida, así era. Y cuando, gloria a Dios, me caía 1 hora completa. ¡Wow! Gloria a Dios. Porque yo recuerdo que yo dije, ok, yo voy a levantarme temprano. Eso es lo que voy a hacer ese sacrificio. Yo no soy una persona de las mañanas, pero yo lo iba a hacer para Dios. Y comencé a hacer eso 1 hora más antes. Era como que mi hija, porque ya había nacido mi hija, como que tenía un radar. Yo siendo tan calladita allí en mi recámara, como que ella supo. Y ok, 1 hora más antes, Ah, 1 hora, y ella todas las mañanas como que ella sabía. Dije, ¿sería posible que el diablo la está picando? Pero eso no me funcionó porque ella okay. se despertaba. Entonces yo buscaba los tiempos. Ahora, gracias a Dios, mis hijos ya son adultos y yo tengo otra vez esa estación de banquetes que yo puedo tomar horas y estar con Dios y estoy disfrutando eso. Pero lo importante es que nunca nos rendimos y decimos, pues ya no puedo hablar con Dios, ya no puedo leer nada, porque ahí es cuando comenzamos a morirnos espiritualmente. Wow, y es importante establecer esa prioridad, ¿verdad? Muchas Sí, veces es diferente para cada persona y como lo mencionó ahorita y en el principio, que el caminar con Dios es un proceso, es un vamos a proceso de tener. toda una vida. Así es, y diferentes etapas de nuestra vida. Por ejemplo, usted ya no está en esa etapa de madre de niñitos pequeños, pero me imagino que también lo extraña y aprendió mucho de eso, pero Sí, ahora está en otra etapa donde está creciendo y Dios le está ayudando. Y algo que yo diría también, para animar a cualquier persona que está escuchando este mensaje y batalla con todas sus responsabilidades y mantener esa relación con Dios, de que recuerde que esto no es una competencia con nadie más, ¿verdad? sí, Esto es una decisión personal en nuestra vida de decir, Dios, te así voy a es. poner primero conforme yo pueda en esta etapa de mi vida y no diciendo, claro, poniéndolo a un lado y poniéndolo como una opción, pero diciendo, Señor, tú eres primero y voy cuidar a estos niños que me has dado, a mi esposo y más personas que están en el ministerio, asegurándonos que cuidemos lo más importante, claro, nuestra relación con Él y también las almas que Él ha puesto en nuestra vida. Amén. Sí, así es. Ah, Una cosa que yo he observado y experimentado en mi vida y es muy difícil, irónicamente es muy difícil, pero es tan importante reconocer y ajustarnos a la estación de la vida en la cual estamos viviendo. mm, Es muy difícil, pero muchas veces batallamos con cosas con que no tenemos que batallar si solamente reconocemos la estación en la cual estamos y nos ponemos en paz acerca de esa estación. Y decimos, wow, esta es la gracia de Dios, me apoya, me tiene en todas las estaciones de mi vida. Él entiende las estaciones de nuestras vidas, pero muchas veces nosotros no entendemos esas estaciones y ya. batallamos con cosas con culpa que ni tenemos que estar llevando.
Wow. Y eso me habla a mí personalmente porque yo soy una persona que es muy, me gustan las cosas en orden, me gusta tener horarios, me gusta, y algo que me estoy dando cuenta ahora que estamos pastoreando la iglesia, que pues es difícil, estamos Sí. manejando, tengo un hijo pequeño también de 5 años y pues Mm, las cosas no son como uno quiere que sean muchas veces y sí, es más fácil rendirnos a Dios y al proceso que Dios está haciendo en lugar de pelear y tratar de hacer las cosas a nuestra manera, ¿verdad? Pero pues gracias por eso, mi hermanita. Y eso también era parte de una de las preguntas que le iba a preguntar. ¿Qué consejo le daría a alguien que está tratando de balancear el equilibrio entre el ministerio y la familia? pues es un reto y yo creo que especialmente, bueno, para el pastor y la esposa del pastor, pero yo creo que para la mujer siempre es muy difícil porque le caen muchas obligaciones. Y bueno, es algo que es, sabe, yo creo que es algo personal. ¿Por qué? Porque hay diferencias en nuestros temperamentos como personas. Yo conozco a mujeres que tienen mucha energía, son muy activas, a ellas les encanta estar pues por allá, por acá y en todas las actividades de la iglesia y así son en su temperamento. Entonces, he visto en esos casos que muchas veces los hijos, el esposo sufren porque carecen de la presencia de ella. Ella está siempre acá y allá y haciendo esto porque es como es ella, ¿no? Ese es su diseño de Dios, está muy activa. Y entonces veo que muchas veces la familia sufre por eso. Y una persona con ese temperamento tiene que aprender cómo disciplinarse y sujetarse a encontrar ese balance, porque Mm. todo se trata de un balance. Y ella necesita aprender, no, hay momentos que tengo que calmarme, tengo que estar en casa, tengo que tomar un día con mis hijos, o si no, la familia sufre. Entonces hay el otro lado de que yo soy de este lado. Yo no tengo tanta energía así física para andar allá y para hacer eso y yo no soy tan activa en mi temperamento. Entonces yo tengo que aprender cómo esforzarme un poquito más cuando viene a la iglesia, a las actividades, a todo eso, para que la iglesia no sufre. Porque yo conozco a esposas de pastores que son como yo soy, muy introvertidas y muy pensativas y esa clase de persona. Y en la iglesia es casi como no hay una pastora, casi como no hay una líder de las damas, porque ella siempre se está escondiendo, ella siempre se está autoprotegiendo y ella necesita aprender cómo esforzarse para estar con la gente, para ser la madre de la iglesia. Wow. Y yo diría que eso viene en parte el conocer nuestras debilidades, ¿verdad? Sí, Conocer si somos personas normalmente que nos gusta ser parte de todo, pues reconocer, ok, esa es mi tendencia, vamos a mirar cómo la estoy monitoreando. Y también de igual manera, si nos cuesta un poco servir, entregarnos, pues cómo puedo hacer para poder ir más allá de mi zona de confort. Cosas muy buenas. Gracias por compartirnos eso, mi hermano, porque yo diría también que a veces en el servicio al Señor se puede confundir el servir a Dios con la aprobación de Dios, ¿verdad? oh, Porque eso es tan cierto. miramos, yo diría, pues personalmente, siempre he tenido ese deseo, ese amor por la iglesia, por la casa de Dios, por servir a Dios. Pero algo que Dios me ha enseñado es que el servir a Dios no es solo en la iglesia, el servir a Dios es en mi vida personal, en mi Sí, carácter y más que eso, como usted mencionó anteriormente, de asegurarme de que yo no esté negando el ministerio principal que Dios me ha dado, que es mi hijo y mi esposo, y de mantener una integridad en mi vida personal, en mi caminar con Dios y en mi ministerio principal, que viene siendo mi hijo y mi esposo, y que no me enfoque más tratando de convertirme o hacer algo para Dios con el hecho de que Él me apruebe ignorando aquello que verdaderamente Él me está llamando a hacer. sí, porque lo primordial es nuestra vida personal con Dios.
Nuestra vida, caminar con Dios personal, es nuestra máscara de oxígeno, es nuestro oxígeno. Y si nosotros como líderes no tenemos oxígeno, no podemos servir bien a la casa, es como Dios quiere. Podemos hacerlo, pero a veces es distorsionado. Entonces, necesitamos poner primeramente nuestro caminar con Dios personal y a nuestra familia. Amén. Amén. Muchas gracias. Wow, qué poderoso, mi hermanita. Pues queremos darle muchas gracias el día de hoy por estar aquí. No sé si hay algo que quisiera compartirnos, finalmente un comentario que quisiera hacernos para dejarnos saber, para animar a las personas que están escuchando en este momento. Bueno, yo quiero animar en este día a todo oyente de este programa de que si usted se está enfrentando a algo en su vida que usted sabe, Dios me está diciendo que yo necesito hacer un cambio en esta área de mi vida, pero yo tengo temor. Yo quiero animarle, Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso, Dios es tan paciente. Mientras más que pase el tiempo en mi vida, yo digo, Dios, tú eres tan paciente. Entonces, muchas veces tenemos un temor tal vez de otras personas o la crítica, pero a veces tenemos temor de Dios mismo, porque pensamos, oh no, pues él me va a castigar, y Él no va a tener paciencia conmigo. Y no, no, no. El amor de Dios es completo y abarca todo lo que uno es, incluyendo nuestras debilidades, nuestras luchas, nuestros pecados. Él murió para nuestros pecados. Entonces, nada en nuestras vidas asusta a Dios. Pero el diablo quiere persuadirnos que ese es el caso y entonces nos mantenemos a una distancia de Dios cuando Dios está diciendo, ven, vamos a arreglar todo porque yo tengo amor infatigable, amor que no se agota para su vida, para su situación, para su batalla y juntos vamos a subir a ese nivel de victoria. Amén, amén. Wow, tan poderoso. Gracias, mi hermana Ivy. La honramos, le damos gracias a Dios por su vida y gracias por esa voz tan importante en nuestras vidas. Dios le bendiga Gracias, mucho hermana y Imelda. Ha claro que sido sí, un mi hermana. placer y que Dios bendiga ese programa, que muchas vidas sean bendecidas a través de ese programa, ese esfuerzo que usted está haciendo. Amén, mi hermanita. La queremos mucho en el nombre del Señor Jesús. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Amén. Queremos darle un big shout out, un agradecimiento muy grande a la hermana Ivy Dross por su tiempo, por su amor, por sus sabias palabras. También quiero animarte que si tú estás interesado en uno de sus libros, voy a poner un enlace aquí en este episodio abajo en la descripción para que puedas encontrar sus libros. Ella es una gran mujer y tiene mucha sabiduría que compartir con nosotros. Le damos gracias a Dios por su vida. Gracias por sintonizarte el día de hoy. Te animo a que compartas este episodio y si fue de bendición para tu vida, que le hagas like. Dios te bendiga y te esperamos para el próximo episodio de En Espíritu y en Verdad.